¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la quinta sesión del Seminario de Lectura Introducción al Análisis Estructural de los Relatos. Queremos invitarlos a que le den me gusta a esta transmisión, a que compartan el enlace para que pueda llegar a más personas. Pues bienvenidos todos en una noche un tanto lluviosa en la Ciudad de México y vamos a continuar con la revisión de este interesante texto de Roland Barthes que estamos trabajando con un compilado de distintos textos de distintos autores. Este compilado lleva por título Análisis estructural del relato, incluye trabajos de Roland Barthes, de Greimas, Umberto Eco, Jules Gritti, Violette Morin, Christian Metz, Gerard Genet, de Todorov también, Tzvetan Todorov y Claude Bremont. El texto que abre esta publicación realizada por la editorial Coyoacán en 1996 en México, precisamente abre con el texto que hoy nos compete, que es la introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. Nos habíamos quedado en la sesión anterior revisando aquello que tiene que ver con las funciones. Este primero de tres elementos que el autor va a destacar. Estos tres primeros niveles que, recordemos, son las funciones, que lo va a tomar de Vladimir Prop y de Bremont, el nivel de las acciones, que es el que vamos a revisar el día de hoy, en el sentido de Greimas, en cuanto a sus personajes como actantes, y el que veremos también más adelante, el nivel de la narración, que toma del discurso o del nivel del discurso en Todorov. Así es que vamos a revisar el día de hoy el pequeño apartado de apenas tres páginas y media, tres cuartillas y media, relacionado con las acciones. Este apartado de las acciones tiene dos subapartados. El primero de ellos se llama Hacia una posición estructural de los personajes y el segundo se llama El problema del sujeto. Es un texto breve, muy conciso respecto a las ideas principales que está proponiendo Roland Barthes. Así que estamos en la página 22 de esta edición y en este primer subapartado de el tema de las acciones nos dice Roland Barthes que en la poética aristotélica la noción de personaje es secundaria y está sometida a la noción de la acción. Más tarde el personaje tomó ya una consistencia psicológica y pasó a ser un individuo, es decir, pasa a ser una persona, un ser plenamente constituido. El personaje ha también dejado de ser o de estar más bien subordinado a la acción, como lo había estado inicialmente con la poética de Aristóteles. Desde esta aparición del personaje, el análisis estructural se resistió a tratar al personaje como una esencia. Incluso Tomaszewski llegó a negar al personaje toda importancia narrativa. Sin llegar a retirar los personajes del análisis, Vladimir Prop los redujo a una tipología simple fundada en la unidad de las acciones que el relato les impartía. Aquí tenemos entonces el caso de cómo estos personajes o estas tipologías, los personajes van a ser en esta idea del dador, del objeto mágico, el que ayuda, el malo, etc. Por una parte, los personajes, a partir de Vladimir Prop, estos personajes no van a dejar de plantear al análisis estructural del relato de alguna manera el mismo problema. Por una parte, les decía, los personajes
constituyen un plano de descripción necesario, fuera del cual las pequeñas acciones, entre comillas, narradas, dejan de ser inteligibles. De modo que no existe en el mundo un solo relato sin personajes, sin agentes. Y por otra parte, estos agentes no pueden ser ni descritos ni clasificados en términos de personas, ya que se considere a la persona como una forma puramente histórica, restringida a ciertos géneros, y que en consecuencia haya que exceptuar el caso de todos los relatos que comportan agentes, pero no personas, ya sea que se sostenga que la persona nunca es más que una racionalización crítica que está impuesta por nuestra época a simples agentes narrativos. En ese sentido, nos dice Roland Barthes en la página 23 que el análisis estructural se ha esforzado en definir al personaje como un participante. Para Bremont, cada personaje puede ser el agente de secuencias de acciones que le son propias. Por ejemplo, el caso de un fraude o el caso de la seducción. Cuando una misma secuencia implica dos personajes, que es un caso bastante normal en el relato, la secuencia comporta dos perspectivas o dos nombres. Lo que, por ejemplo, lo que para o desde el punto de vista de una perspectiva es un fraude, para el otro es un engaño. En suma, dice Roland Barthes, cada personaje, incluso secundario, es un héroe de su propia secuencia. Para Todorov, este autor parte no de los personajes personas, sino de las tres grandes relaciones en las que ellos pueden comprometerse y que llama predicados de base. Es la idea del amor, de la comunicación, la ayuda. Estas relaciones van a estar sometidas por el análisis a dos grandes reglas. La primera de ellas es la derivación y la segunda, la de la acción. En cuanto a la derivación, nos dice que es cuando se trata de dar cuenta de otras relaciones, y la acción cuando se trata de describir las transformaciones que estas relaciones muestran a lo largo de la historia. Finalmente, Roland Barthes nos va a hablar de Greimas, quien propuso describir y clasificar los personajes del relato según lo que hacen. De ahí el nombre de actantes. Esto en la medida en que participen de tres grandes ejes semánticos. Estos tres ejes semánticos sería el de la comunicación, el deseo y la prueba, y que encontramos también ordenados, o que Greimas ordena por parejas. Es la idea de esta estructura paradigmática de sujeto-objeto, por un lado, el donante y el destinatario por otro, y también el ayudante y el opositor. Estas formas, estas estructuras paradigmáticas, como el actante, es como el actante define una clase, puede ser cubierto por actores diferentes, movilizados según las reglas de la multiplicación, de la sustitución o de la carencia. Estas tres concepciones tienen puntos en común. Aquí Roland Barthes se refiere a estas tres concepciones cuando se refiere a Greimas, a Todorov y a Bremont. Y nos dice que es definir estos puntos en común de estas tres concepciones, es que ambos o los tres definen el personaje por su participación en una esfera de acciones. Por eso es que Roland Barthes ha llamado aquí a ese segundo nivel de descripción, le ha llamado el nivel de las acciones. No debe, dice Roland Barthes en la página 24, ser interpretada en el sentido de pequeños actos que forman el tejido del primer nivel, sino más bien
en el sentido de las grandes articulaciones de la praxis, el desear, el comunicar, el luchar. El segundo apartado, el segundo subtema de este apartado número 3, en el que nos habla de las acciones, lleva por título el problema del sujeto. Aquí nos dice que los problemas planteados por una clasificación de los personajes del relato no están aún bien resueltos o del todo resueltos. Coincidencias aparecen como la de los innumerables personajes del relato que pueden ser sometidos a reglas de sustitución, aún dentro de una obra, dentro de una misma figura, también puede absorber personajes diferentes. Por otra parte, el modelo actancial propuesto por Greimas parece resistir a la prueba de un gran número de relatos. Como todo modelo estructural, vale menos por su forma canónica que por las transformaciones reguladas que presenta, es decir, carencias, confusiones, duplicaciones, sustituciones. Estas transformaciones reguladas a las que se presta, sin embargo, cuando la matriz tiene un buen poder clasificador, como es el caso del modelo actancial de Greimas, da cuenta insuficientemente de la multiplicidad de las participaciones en términos de perspectivas. Cuando estas perspectivas van a ser respetadas, el sistema de los personajes resulta demasiado parcelado. Esta reducción propuesta por Todorov evitaría ambos escollos. La verdadera dificultad, dice Roland Barthes, planteada por la clasificación de los personajes es el problema o la dificultad de la ubicación y por tanto de la existencia del sujeto en toda matriz actancial, cualquiera que sea su fórmula. Se pregunta Roland Barthes, ¿quién es el sujeto o, debemos entender, el héroe de un relato? ¿Hay o no hay una clase privilegiada de actores? A lo cual Roland Barthes contesta que nuestro género de la novela nos ha habituado de manera muy importante a acentuar a un personaje entre otros. Esta es una acentuación a veces retorcida o negativa. Nos dice que el sujeto es entonces verdaderamente doble sin que se lo pueda reducir por sustitución. ¿Por qué? Porque en muchos relatos vemos que hay personajes que se enfrentan alrededor de un objeto, de un mismo objeto en disputa. O también encontramos a dos adversarios cuyas acciones son así igualadas. Por eso es que propone que el sujeto en el relato es o tiene una función doble. Este duelo es tanto más interesante cuanto que relaciona el relato con la estructura de ciertos juegos modernos, en los que dos adversarios iguales desean conquistar un objeto puesto en circulación por un árbitro. Este esquema del juego recuerda también a la matriz actancial propuesta por Greimas. Nos dice en la página 25 Roland Barthes que si conservamos una clase privilegiada de actores, por ejemplo el sujeto de la búsqueda, del deseo, de la acción, es al menos necesario flexibilizarla, sometiendo a este actante a las categorías mismas de la persona, ya no en el sentido psicológico, sino gramatical, para poder describir y clasificar la instancia personal, el yo o el tú, o también la instancia apersonal, en este caso el él, el singular, el dual o el plural de la acción. Serán, dice Roland Barthes, quizá las categorías gramaticales de la persona que lo tenemos nosotros accesibles
en nuestros pronombres, las que den la clave del nivel accional, pero como estas categorías no pueden definirse sino por relación con la instancia del discurso, los personajes que son unidades del nivel de las acciones, del nivel accional, solo adquieren su sentido o su inteligibilidad si se les integra o si se los integra a un tercer nivel de la descripción que Roland Barthes llamará el nivel de la narración. Esto, el nivel de la narración, por una oposición con respecto a las funciones y a las acciones. Estas acciones que hemos revisado en el texto el día de hoy. Entonces, así concluye este muy breve apartado, muy sintético, respecto a la cuestión de las acciones. Este segundo nivel dentro de las posibilidades que tiene el relato. Así es que el lunes estaremos abordando el tercer nivel, que será el de la narración. De esta manera terminamos la sesión del día de hoy, en el que hemos revisado aquello que tiene que ver con las acciones, y por supuesto les hacemos la más cordial invitación para que continúen con este seminario, para que puedan también darle seguimiento a estas lecturas el próximo lunes, para ir avanzando en la revisión de este texto, que supone hacer una introducción. Como ustedes pueden darse cuenta, no es muy amplio, sino que simplemente intenta tener una visión muy rápida, muy general, estableciendo elementos, conceptos fundamentales para entender la propuesta de un análisis estructural de los relatos. Así es que pues queda hecha la invitación para que nos acompañen el próximo lunes a las 9 de la noche para continuar con este seminario que hemos estado dedicando a el texto de la introducción al análisis estructural de los relatos de Roland Barthes. Así es que sin más, les deseo que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias.